Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Moreno. Vivimos un momento, sin duda, de extrema polarización de la política. Y muchos pensamos que esto no es bueno para la democracia, no es bueno para la convivencia. El ruido, el discurso del enfrentamiento, la crítica destructiva, el rechazo al consenso, quizás para arañar no se sabe cuántos votos, parece ser un instrumento de la política de este siglo XXI tan convulso. Por eso, justamente, en mi formación y yo misma creemos en lo importante que es poner en valor y resaltar aquello que nos une y no lo que nos separa. En esta Cámara y en toda la sociedad siguen existiendo algunos conceptos que son transversales a todas las ideologías políticas. En este caso, no es otro que nuestro derecho a tener un régimen económico y fiscal que compense nuestras singularidades, nuestra insularidad y la lejanía con el resto del Estado. Ese acervo económico propio, histórico, ha dado lugar a unos rasgos de identidad que estamos obligados a preservar y a trasladar a nuestros hijos. Eso implica muchas cosas, desde nuestra forma propia de hablar a cómo recibimos aquí, por ejemplo, pues un paquete comprado en el comercio online. El pasado lunes, sin ir más lejos, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad el informe favorable a la modificación del REF, del régimen económico y fiscal, incluida en los presupuestos generales del Estado que se tramitan en las Cortes. Y el discurso es el mismo. El REF es un instrumento fundamental para la supervivencia de las islas, que reconoce su diferencia para poder ser iguales al resto del Estado español. Sin embargo, estamos convencidos, así lo notamos cada día, que muchos canarios siguen desconociendo cómo influye este importante instrumento en nuestras vidas. Hay un gran desconocimiento. Y es que influye tanto que influye en cosas básicas como la cesta de la compra, la factura de la luz, el abastecimiento de productos básicos o el transporte de personas y mercancías. Y no hablamos solo del REF, sino del mismo Estatuto de Autonomía, donde, como sabemos, está anclado este régimen económico y fiscal desde su reforma en el año 2018. Por tanto, es tarea de esta Cámara hacer una labor pedagógica con la ciudadanía para que el contenido de nuestra Carta Magna Canaria llegue a todos los rincones de las islas y que los canarios y las canarias sean conscientes de los derechos que les amparan. Una sociedad bien informada y con conciencia de su realidad es una sociedad más libre y segura. Y aquí entra el papel social, el papel de servicio público de la Radio Televisión Canaria, la radio de todos y de todas. Por eso es tan importante su protagonismo en el sentido, señor Moreno, que nos gustaría conocer qué estrategias se están desarrollando desde la Radio Televisión Canaria para desarrollar una labor informativa y formativa en lo que al Estatuto de Autonomía se refiere y más genéricamente a todo nuestro acervo económico e histórico. Estoy segura de que además de las que ya conocemos y hemos visto hasta ahora, la radiotelevisión tendrá nuevas propuestas para seguir potenciando este tipo de conocimiento en las parrillas de Televisión Canaria y Radio Canaria. Muchas gracias. Comparecencia sobre la puesta en marcha de una programación que trate de manera divulgativa y pedagógica el Estatuto de Autonomía de Canarias. La intención de mi grupo, mi intención era, primero, reconocer todos que existe una falta de conocimiento del Estatuto entre nuestra población. Es sencillo, cualquier encuesta arroja que la población canaria no conoce su Carta Magna, la que regula todos esos derechos que hoy hemos puesto en valor, y uno muy importante que es nuestro especial régimen económico y fiscal. Y nuestra única pretensión era animar e influir en el ente público para que cumpla una de sus funciones, que es la de favorecer la cohesión social y territorial y, por tanto, fomentar el conocimiento de cuestiones tan importantes para la sociedad canaria como es nuestro estatuto y nuestro REF. Y yo, la verdad, que escuchando a algunos de los grupos, me venía a la cabeza aquella célebre frase de Francisco Umbral en un programa de televisión cuando le preguntaban preguntas variopintas y él respondía: no, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y efectivamente, algunos grupos han venido a hablar de su libro. Y yo digo, si quieren hablar de su libro, yo les invito a presentar comparecencias, que por cierto hay hueco. Ya no podrán quejarse de falta de tiempo. Hoy acabaremos pronto porque había hueco. Es decir, hay hueco y para presentar comparecencias, para que cada uno hable de su libro. Hoy le tocaba hablar, porque así funciona la dinámica parlamentaria,
dedicarle un poco de tiempo a poner en valor y a reconocer la importancia divulgativa de nuestro Estatuto de Autonomía. Al menos esa era la intención de nuestro grupo como responsables de la iniciativa. Y volviendo al asunto, señor Moreno, valoramos muy positivamente los esfuerzos que se están realizando desde el ente público en la difusión del Estatuto de Autonomía en general y del régimen económico y fiscal en particular. Sin embargo, debemos seguir trabajando para mejorar y profundizar en esta materia. Y aquí creo oportuno recordar el artículo 2.1 de la Ley 13/2014 de Radio y Televisión Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que dice literalmente: el servicio público de radio y televisión de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias es un servicio necesario para la cohesión territorial de las islas que tiene por objeto satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad canaria. Es un instrumento también fundamental para preservar, sensibilizar y dar uso a nuestro específico acervo económico mediante la aplicación y difusión de nuestro régimen económico y fiscal. Es inherente a su servicio la difusión de nuestra identidad y diversidad cultural y debe ser un instrumento esencial para impulsar la sociedad de la información y la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios, promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales y estatutarios, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos más representativos. Dicho esto, es a veces realmente descorazonador ver cómo en un mundo globalizado se pierde en los canales de desinformación o de sobreinformación valores y también nuestra identidad y diversidad cultural. En un contexto, como decía antes, de ruido y de saturación, creemos profundamente importante la información local, la de proximidad, la hecha en Canarias, para Canarias y desde Canarias, que acerque a los ciudadanos y ciudadanas a su realidad. Y esta información debe ser de calidad y gestionada sin duda por profesionales del periodismo que sepan separar el polvo de las noticias falsas de la paja de la verdad. Sé que esta no es una misión fácil, sería algo así como misión casi imposible, pero se puede. Aprender sobre nuestro sistema electoral o sobre la RIC o el REA no está seguramente en la lista de prioridades de la ciudadanía, pero es precisamente por ello que el papel de la Radio y Televisión Canaria se hace fundamental para que los canarios se acerquen a la Carta Magna, que, aunque no sean conscientes de ello, dirige el rumbo de nuestras vidas, de sus vidas, y les proporciona una serie de derechos que les hace iguales, gracias a su diferencia, al resto de habitantes del Estado español. Este reconocimiento creo que es importante para que recordemos que no nos debemos descuidar y que cada día hay que estar vigilantes para evitar incumplimientos inaceptables. Aquí la unidad en esta materia no debe centrarse solo en el Parlamento, sino es el conjunto de la ciudadanía canaria quien debe expresar con claridad esa posición de reclamación de derechos. Y para esto tiene que estar informada e informada. Lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege. Es algo tan simple como cotidiano. Por eso valoramos positivamente programas como Territorio Ref, que han buscado un punto de vista más pedagógico, incluso con un sentido humorístico, que por cierto aquí también prima bastante el humor, ¿por qué no? También para una tarea más ardua, como puede ser los temas tributarios, ponerle un componente de humor que lo hace atractivo al oyente y que además sabemos los que conocemos un poco las reglas o las normas de la pedagogía, sabemos que se engancha más con el oyente cuando se utiliza un elemento anecdótico o de humor. Ese es el camino que creemos que deben seguir, al que le instamos y que se siga profundizando en otras materias del Estatuto de Autonomía, como por ejemplo el sistema electoral, las competencias a las que tiene derecho Canarias, el conocimiento del Parlamento. Nuestros chicos y chicas, nuestros jóvenes preuniversitarios y universitarios no conocen el papel del Parlamento. Insisto, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se protege. O conceptos como, por ejemplo, archipiélago atlántico o el concepto de lo que significa para Canarias el autogobierno. Y antes decían, ¿por qué hablamos de ese programa que se llama ¿Dónde va nuestro dinero? Pues que es muy importante que la población sepa por qué hay que pagar impuestos. Es que los niños deben saber que los impuestos son los que sirven para ir a un hospital y que te atiendan sin pedirte nada a cambio. Es que eso no ocurre en el resto del mundo. En el resto del mundo, en la mayoría del mundo, la gente cuando va a un hospital con un problema de salud, resulta que tiene que llevar un seguro privado o pagar la consulta. Pues proteger el sistema sanitario. Perdón, un momento, señora diputada.
Vamos a intentar dejar que la diputada se pueda expresar, que si no, no escuchamos. Me llama la atención, es decir, conocer a dónde va nuestro dinero es efectivamente conocer que para que haya servicios públicos de calidad tenemos que pagar impuestos. Es educación tributaria. E insisto, la población debe saber que hay lugares en el mundo donde no vas al hospital y te atienden de manera inmediata, de forma gratuita, con una urgencia. Hay lugares del mundo que si te rompes el pie, pues igual no llamas a la ambulancia y te vas con el pie roto a casa porque tienes que pagar la ambulancia y no tienes con qué pagar la ambulancia. O tener una educación de calidad que hace que un niño educado en un colegio público canario español tenga las mismas oportunidades de llegar muy lejos que un niño educado en una escuela o en un colegio privado, diríamos, muy caro. Por tanto, creemos sinceramente, y esto además lo dije al principio, creo que estos son de esos asuntos donde hay unanimidad, donde hay consenso y donde se expresa la política con altura, con el ánimo de mejorar nuestra sociedad. En definitiva, señor Moreno, de Nueva Canaria, le instamos a seguir profundizando en estos contenidos, a dar nuevos pasos para seguir incrementando la formación y la información en contenidos que ayuden a los canarios a conocer de cerca el documento más importante de esta tierra, de esta comunidad, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchas gracias.